Muchas gracias, Íñigo. Gracias a todos por estar aquí esta tarde a estas horas. Gracias a los organizadores por haberme invitado a contaros este proyecto que Íñigo me decía, pues no he encontrado nada y vais a ver por qué no ha encontrado nada al final de la presentación. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Los pongo aquí porque estoy metida en muchas cosas. Trabajo con muchas compañías farmacéuticas desde el punto de vista de asesoría, de formación, incluso de investigación. Y trabajo en el campo de la oncohematología, pero también de las complicaciones infecciosas. De hecho, cuando yo elegí ser hematóloga, que mi vocación viene ya desde la carrera, dentro de las diferentes cuestiones que tenía la hematología eran las infecciones. A mí me gustan mucho las complicaciones infecciosas y qué mejor paciente, por desgracia, para tener infecciones. Y realmente este proyecto va dedicado a disminuir el riesgo de complicaciones infecciosas en el paciente hematológico. ¿Por qué un paciente hematológico tiene un aumento de ese riesgo de infección? Bueno, pues como todos bien sabéis, las enfermedades hematológicas pues, van asociadas con grado de inmunosupresión, dependiendo un poco de la afectación que sea. Dentro de las leucemias agudas, por ejemplo, lo que llevan asociados es una neutropenia muy profunda y muchas veces prolongada por los tratamientos que administramos. Y esos tratamientos, como digo yo, son venenos, quimioterapia, que vamos a administrar a través de un catéter venoso central y que va a generar en muchas ocasiones una mucositis, es decir, que nuestros pacientes tienen un daño de las barreras naturales que nos van a evitar esas infecciones. Además, hay otras enfermedades hematológicas, como por ejemplo las enfermedades que se producen por patología linfoide B, como la leucemia linfática crónica, el linfoma no-Hodgkin B o el mieloma múltiple, que va a llevar asociado un estado de inmunosupresión desde el punto de vista humoral importante. Y además, los tratamientos que vamos a administrar a estos pacientes van a ahondar aún más esa disfunción humoral. Y tenemos un tercer escenario, que son los pacientes de trasplante alogénico, que en su fase inicial tienen esas alteraciones como las leucemias agudas, de neutropenia, uso de catéteres, mucositis, y posteriormente, por el tratamiento inmunosupresor, pueden desarrollar disfunción humoral e incluso celular. ¿De dónde provienen las infecciones en el paciente hematológico? Bueno, pues las infecciones van a provenir de 3 lugares distintos. Uno de ellos es la translocación bacteriana. Nosotros estamos colonizados por bacterias, viven con nosotros, hongos, y en esta situación de inmunosupresión tan profunda que tienen estos pacientes, pues fundamentalmente bacterias que viven en el tubo digestivo o las cándidas que viven en nuestro tubo digestivo van a dar paso a pues, la sangre, ¿no? Y producir en muchas ocasiones esas infecciones. Pero también los pacientes hematológicos tienen riesgo de infección porque nosotros, personal sanitario, se lo transmitimos y porque la sociedad que nos rodea les puede transmitir también esas complicaciones infecciosas, como por ejemplo pasa con los virus respiratorios que hemos visto en las campañas anteriores, ¿no? ¿Cómo podemos evitar las infecciones? Bueno, pues el proyecto se basa en algo ya que tiene unos años, que son los proyectos de seguridad en pacientes críticos, que son los proyectos cero. El primer proyecto que se desarrolla es el proyecto de bacteriemia cero, que busca, a través de medidas preventivas en la inserción y el mantenimiento del catéter, disminuir las bacteriemias. Posteriormente a estos proyectos se han ido sumando otros, en los cuales está el proyecto resistencia cero, neumonía cero, infección urinaria cero. Incluso estos proyectos ya se han, digamos, imbricado dentro de la parte, por ejemplo, también quirúrgica, ¿no? Y centrándome dentro de las unidades de cuidados intensivos, que es donde se realizan estos proyectos, pues como digo, van fundamentalmente dirigidos a disminuir las infecciones en el uso de catéteres, disminuir las infecciones por ventilación mecánica, las infecciones urinarias y la diseminación de bacterias multiresistentes. ¿Y qué otras medidas tenemos también para proteger a nuestros pacientes? Pues las vacunas. Las vacunas hemos visto, y creo que el mejor ejemplo lo tenemos de estos años más recientes, sabemos que las vacunas disminuyen las complicaciones infecciosas y el riesgo de gravedad en los pacientes.
en concreto en el paciente hematológico y centrándome en la vacunación frente al COVID, ya tenemos datos de que las vacunas, los pacientes vacunados tienen menor riesgo de mortalidad que aquellos pacientes que no se vacunan o que incluso no llegan a esas vacunas necesarias. Por tanto, el proyecto de hematología de 0 a 100 lo que pretende es, a través de medidas preventivas, disminuir el riesgo infeccioso en el paciente hematológico. Y este proyecto tiene, digamos, 4 patas y además un soporte adicional que me ha gustado mucho esta tarde estar aquí escuchando al resto de ponentes, porque además tiene una parte de evaluación económica, que creo que tenemos que evaluar ese, digamos, gasto que estamos haciendo, cómo nos vuelve desde el punto de vista económico. Y esas 4 patas del proyecto son la higiene de manos, es decir, garantizar una correcta higiene de manos para todo el personal que atiende al paciente hematológico, los médicos, las enfermeras, las auxiliares, la inserción y el mantenimiento del catéter venoso central para disminuir esas infecciones asociadas, disminuir el número de infecciones por bacterias multiresistentes a través de la identificación precoz en esos pacientes que pueden transportar esa bacteria multiresistente. Nosotros somos un servicio de referencia para trasplante alogénico de otras comunidades y nos vienen pacientes de otras comunidades. Y en cuanto a la vacunación, y ahí viene el 100, el 0 es 0 complicaciones, 100% de pacientes vacunados, que todos los pacientes con patología hematológica de riesgo estén prevenidos a través de las vacunaciones para las infecciones prevenibles. El proyecto no quiere centrarse solo en Valdecilla, quiere ser un proyecto que aúne las otras áreas de atención con el Hospital de Sierra Llana y el Hospital de Laredo y además implicar a atención primaria porque los pacientes no son de uno, sino son de todos y los pacientes atendemos todos a estos pacientes. Y como digo, el proyecto no tengo muchos datos porque realmente el proyecto está empezando a andar. Se está constituyendo ese grupo CORE en el cual están implicados los servicios de hematología de los 3 centros que he mencionado, los compañeros de calidad y seguridad del paciente, los servicios de preventiva también de los 3 centros y atención primaria. Y el paciente hematológico ya le tenemos y en la rueda un poquito central, que son las personas que están también asociadas a esa, digamos, implicación dentro de las infecciones que puede haber, bueno, pues si os veis aquí es que todavía no os hemos contactado, pero contamos con vosotros. Y como última diapositiva, bueno, pues simplemente os muestro aquí un tuit que puse hace unos años, porque la pandemia COVID realmente bueno, pues fue un cambio. A nosotros, nuestros pacientes, muchos fallecieron en una remisión completa, sin enfermedad por este virus, pero una de las cosas que yo me llevé fue la importancia de trabajar en equipo y cómo todos a una pudimos salir adelante y creo que es la forma de trabajar, los equipos multidisciplinares en trabajar todos en común. Y con esto os doy las gracias por vuestra atención y pasamos a las preguntas.